Me llamo Nancy, y mi vida se volvió un caos en el momento en que descubrí que mi esposo, Terry, me había sido infiel. Éramos novios desde la preparatoria, juntos durante 7 años antes de intercambiar nuestros votos. Sentía que nuestro amor estaba destinado a durar para siempre, pero nuestro cuento de hadas no terminó como había esperado. De la nada, uno de los empleados de Terry se puso en contacto conmigo, presentándome pruebas irrefutables de su aventura. Terry no era cualquier esposo, era un empresario muy respetado en nuestro pequeño pueblo. Por razones de privacidad, he cambiado los nombres en esta historia. Terry es mi futuro ex esposo, y su madre ahora es Michelle. El impacto de la traición de Terry me dejó tambaleándome durante toda una semana, pero la persona que finalmente me sacó de mi negación fue nada menos que el propio Terry. Con un tono casual, anunció que quería el divorcio, afirmando que ya no me amaba y que ya había tomado su decisión. Atónita, le pregunté por qué, aferrándome a la esperanza de que todo era un error. Su respuesta fue contundente: simplemente ya no me amaba. Cuando lo confronté sobre la aventura, se puso pálido, claramente sorprendido. Su shock se convirtió rápidamente en negación, ya que insistió en que estaba buscando el divorcio únicamente porque no me amaba. Me negué a dejarlo salir tan fácilmente, especialmente después de años de dedicación a nuestra relación. Le recordé nuestro acuerdo prenupcial, que él había insistido en hacer para protegerse en caso de divorcio, con el objetivo de asegurar que yo no fuera infiel. Irónicamente, las tornas se habían vuelto. Terry intentó convencerme de resolver las cosas de manera amistosa, esperando eludir las consecuencias de sus acciones y el prenup que una vez defendió con tanto fervor. Esto me dejó en una encrucijada, enfrentando el colapso de lo que una vez pensé que era un matrimonio perfecto y el comienzo de un viaje difícil pero necesario para recuperar mi dignidad. Nunca había tenido la intención de ser infiel, y cuando Terry sugirió por primera vez el acuerdo prenupcial, pensé que era razonable y acepté. Poco sabía él que un día se encontraría del otro lado de la traición. Según mi investigación en línea, parecía que se había enamorado de otra persona, alguien que fácilmente podría pasar por una supermodelo. Encontré un rayo de humor en esa dolorosa revelación. Sin embargo, descubrir la infidelidad de Terry no me destruyó. En cambio, encendió una feroz determinación dentro de mí. El amor que una vez sentí por él fue reemplazado por una fuerte resolución para defenderme. Terry quería dejarme por su amante mientras también evitaba las consecuencias financieras de nuestro prenup, lo que solo alimentó mi ira. Dejé en claro que no iba a dejarlo ir sin honrar el acuerdo que teníamos. Sus intentos de persuadirme para que pasara por alto su traición para una separación tranquila fueron en vano. Tenía pruebas de su aventura y estaba lista para utilizarlas. La reacción de Terry fue de frustración y desafío. «Maldita seas, Nancy», gritó, deseando que simplemente lo dejara avanzar en paz. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Especialmente después de que él había presionado por el prenup para protegerse, ahora que él era el que estaba en falta. Sus amenazas de complicar mi vida si buscaba mi parte legítima solo reforzaron mi determinación. Después de que salió furioso, probablemente para estar con su amante, las emociones que había estado tratando de suprimir salieron a flote. Lloré, no solo de tristeza, sino de una mezcla de ira e incredulidad ante lo desorientada que había estado al elegir a Terry como mi pareja. A pesar de los años que había invertido en nuestra relación, me negué a dejar que él tuviera la última palabra. En mi búsqueda de apoyo y orientación, decidí ponerme en contacto con Michelle, mi suegra. A diferencia de la suegra difícil estereotipada, Michelle era una mujer adinerada cuyo carácter contrastaba drásticamente con el de su hijo. Ella encarnaba la integridad, la bondad y el respeto. A pesar de mis miedos de perderla debido a experiencias pasadas de abandono, elegí confiar en ella, aunque omití algunos detalles de mi situación. La respuesta inicial de Michelle fue abogar por la reconciliación, un reflejo de su naturaleza maternal. Sin embargo, me sentí dividida. Revelar el alcance total de la traición de Terry ponía en riesgo a alguien que valoraba profundamente. Mi historia, marcada por la pérdida, hacía que la posibilidad de perder a otra persona fuera insoportable. Incluso con los sinceros intentos de Michelle por mediar, sabía que reconciliarme con Terry no era una opción. El camino por delante se sentía incierto, pero estaba decidida a navegarlo con dignidad, armada con evidencia y una conciencia clara. Después del doloroso descubrimiento, tomé la decisión de dejar la casa de Terry y comenzar de nuevo en mi departamento. Durante este tiempo difícil, Michelle surgió como un inesperado pilar de apoyo. Temía que ella pudiera ponerse del lado de su hijo, pero rápidamente me demostró que estaba equivocada. Un día, me pidió urgentemente que nos reuniéramos en mi nuevo lugar, su actitud cargada de preocupación. Cuando llegó, luciendo particularmente sombría, reveló que tenía algo importante que discutir sobre Terry. Antes de que pudiera elaborar,
La interrumpí al decirle que estaba al tanto de la infidelidad de Terry, respaldada por evidencia de uno de sus empleados. Michelle se sorprendió, ya que solo acababa de enterarse de la traición y del inminente divorcio de Terry. Su respuesta inmediata fue de autorreproche. Lamentó su aparente fracaso al criar a su hijo y rompió a llorar. Ver su angustia me llenó de compasión. Michelle siempre había sido más que una suegra para mí. Se había convertido en familia, ofreciéndome el apoyo maternal que tanto valoraba. Mientras compartíamos este momento emocional, Michelle dudó, indicando que había algo aún más serio que quería revelar. A pesar de su miedo a ser juzgada, le aseguré que tenía un respeto inquebrantable por ella y la animé a que confiara en mí. Lo que reveló a continuación fue absolutamente impactante. Terry había tramado un plan vengativo para atraparme, con la intención de hacer que me arrestaran. Esta revelación pintó un cuadro perturbador de Terry que se sentía completamente ajeno, como si nunca lo hubiera conocido realmente. La trama en mi contra, como la describió Michelle, era como una pesadilla despierta, desafiando todo lo que pensaba entender sobre mi esposo. En medio del caos y la amenaza, la disposición de Michelle para apoyarme y exponer el esquema de su hijo solidificó nuestro vínculo. Su integridad brilló, asegurando que el inminente divorcio no rompería los lazos familiares que habíamos formado. Cuando me enamoré de Terry, nunca podría haber imaginado estar tan equivocada sobre alguien. La revelación de Michelle sobre el nefasto plan de Terry aumentó mis temores. Él pretendía ocultar parte de su dinero en mi nuevo departamento y luego alertar a la policía, con la intención de proteger sus activos de la división durante el divorcio. Nuestro acuerdo prenupcial incluía una cláusula que lo anularía si ambas partes eran halladas culpables, y Terry creía que podía aprovechar esto a su favor. Le había confiado este plan a Michelle, equivocadamente pensando que ella guardaría su secreto. Michelle estaba horrorizada por la audacia de Terry y me aseguró su apoyo inquebrantable, denunciando las acciones de su hijo y expresando su vergüenza. Su solidaridad fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta, asegurándome que nada podría romper el vínculo que habíamos formado. Ella me veía como a una hija, y su determinación de apoyarme contra la malicia de Terry fue tanto reconfortante como empoderadora. Con el aliento de Michelle, ideé una estrategia para contrarrestar el malicioso plan de Terry. Temía que ella pudiera dudar en apoyar un plan que pudiera implicar a su hijo, pero su respuesta fue sorprendentemente alentadora. Estuvo de acuerdo en que mi enfoque era justificado bajo las circunstancias, enfatizando la necesidad de protegerme y exponer el esquema de Terry. Decidí instalar cámaras de seguridad en mi departamento. Dado que mi edificio ya tenía CCTV en las áreas comunes, me centré en monitorear el interior. Con la ayuda de un amigo, instalé un sistema de vigilancia integral, sin dejar ningún rincón sin supervisar. Eventualmente, Terry hizo su movimiento, llegando con la excusa de querer discutir nuestro divorcio. Su actuación era transparente, pero seguí el juego, curiosa por ver cómo ejecutaría su plan. Cuando momentáneamente me fui a la cocina, lo vi meter algo en el cajón de mi escritorio en el estudio. En lugar de confrontarlo de inmediato, elegí dejar que pensara que todo iba de acuerdo a su plan, sabiendo que las cámaras estaban capturando cada detalle de sus acciones. Después de que Terry se marchó apresuradamente, tan irritante como siempre, revisé con ansias las grabaciones. Quería confirmar si realmente había escondido el dinero en mi departamento, una pieza crucial de su elaborado plan para atraparme. Esta evidencia sería vital para darle la vuelta a la situación, asegurando que su plan se volviera en su contra. En lugar de inspeccionar yo misma la colocación del dinero, quería poder afirmar convincentemente que no tenía conocimiento si la policía me interrogaba. Así que verifiqué el dinero oculto a través de mi teléfono. Efectivamente, Terry había escondido el efectivo en mi escritorio, encendiendo una tormenta de furia dentro de mí. Sentí una inmensa gratitud hacia Michelle. Sin su advertencia previa, habría sido sorprendida y desprotegida contra las acusaciones de Terry. Con la evidencia guardada de manera segura, esperé el siguiente movimiento de Terry. Como anticipé, al día siguiente, la policía, acompañada de Terry, tocó a mi puerta. Los recibí con una sorpresa fingida, preguntando cómo podía ayudar. Los oficiales explicaron que Terry me había acusado de robarle 3.500 pesos. Mantuve mi postura, negando cualquier involucramiento con el dinero y enfatizando que el robo estaba en contra de mis principios. Terry, impaciente y agitado por la postura neutral de los oficiales, me acusó directamente de mentir. Afirmó que el robo era habitual en mí y que esa era una razón significativa detrás de nuestro divorcio. Su audacia era asombrosa, y me retó, claramente confiado en que lo había atrapado en su trampa. Sin embargo, se equivocaba gravemente. Cuando uno de los oficiales pidió mi versión de los hechos, sugiriendo una posible búsqueda del dinero, Terry sonrió, convencido de que estaba a punto de presenciar mi caída.
pero la marea estaba a punto de cambiar. Aseguré a los oficiales de mi inocencia y insinué que tenía pruebas tangibles de lo que realmente había ocurrido. A pesar de las protestas de Terry instando a los oficiales a desestimar mis afirmaciones y arrestarme en el acto, ellos se mantuvieron profesionales y dispuestos a examinar la evidencia que había preparado. La subestimación de Terry hacia mí estaba a punto de desmoronarse espectacularmente. Estaba lista para presentar la evidencia en video, ansiosa por demostrar no solo mi inocencia, sino también el engañoso plan de Terry para atraparme. Este momento tenía el potencial de redefinirlo todo, exponiendo la manipulación de Terry y vindicándome por completo. Cuando los oficiales mencionaron la necesidad de una investigación antes de realizar arrestos, noté un breve destello de inquietud cruzar el rostro de Terry, pero rápidamente volvió a la indignación. Era evidente que los oficiales no estaban impresionados por su impaciencia ni por su deseo de verme arrestada. Los conduje a mi espacio de trabajo, revelando el dinero oculto que Terry estaba convencido de que me incriminaría. Su actitud arrogante regresó brevemente, creyendo que me tenía acorralada. Reconocí la presencia del dinero, pero aclaré que no lo había colocado allí. Informé a los oficiales sobre el completo sistema de vigilancia que había instalado en mi departamento, enfatizando mi independencia y la falta de necesidad de consentimiento de nadie más para estas medidas. Este sistema, expliqué, no solo validaría mi inocencia, sino que también identificaría al verdadero culpable detrás de la colocación del dinero. La confianza de Terry vaciló al mencionar la vigilancia, pero rápidamente desestimó la necesidad de revisar las grabaciones, argumentando que el descubrimiento del dinero era suficiente evidencia en mi contra. Sin embargo, los oficiales lo corrigieron, insistiendo en realizar sus deberes sin interferencias y expresando su disposición a ver el material de las cámaras para entender mejor los acontecimientos. Rápidamente le entregué mi teléfono a los oficiales, mostrándoles la evidencia grabada que detallaba cómo el dinero había terminado en mi armario. Mis precauciones aseguraron que cualquier momento personal se mantuviera privado, aliviando mis preocupaciones sobre compartir el video. Tomado por sorpresa por la existencia de las grabaciones y sin saber su contenido, Terry esperaba ansiosamente la reacción de los oficiales mientras revisaban el video. Su fachada de confianza se desmoronó, revelando un trasfondo de pánico. La grabación mostraba los eventos tal como habían ocurrido, evidenciando mi inocencia mientras implicaba a Terry en su intento de incriminarme. Este giro de los acontecimientos no solo me exoneró, sino que también desvió la atención de los oficiales hacia él. Después de revisar las grabaciones, los oficiales confrontaron a Terry con pruebas de su plan para incriminarme. Parece que fuiste tú quien colocó el dinero en su closet con la intención de hacer que tu esposa fuera arrestada, afirmaron los oficiales, desmantelando efectivamente la narrativa de Terry. Sus protestas y negativas se desmoronaron bajo el peso de la evidencia irrefutable mientras buscaba una explicación que pudiera absolverlo de sus acciones. A medida que los oficiales detallaban las posibles consecuencias legales a las que ahora se enfrentaba, incluidas acusaciones por abuso de recursos policiales, acoso y difamación, la bravata de Terry dio paso rápidamente al pánico visible. Intentó desestimar las grabaciones comprometedoras como algún tipo de error, pero su miedo era palpable. La policía, poco impresionada por su cambio de actitud, centró su atención en mí, preguntándome si quería presentar cargos. En ese momento, vi cómo la actitud de Terry cambiaba de desafío a desesperación, con sus ojos suplicando por clemencia. Aunque tenía una clara oportunidad de tomar acciones legales, dudé, contemplando las ramificaciones. Es un malentendido, sugerí, esperando resolver la situación sin más enredos con la ley. Sin embargo, los oficiales enfatizaron que la decisión era solo mía, reforzando mi derecho a buscar justicia por los agravios que Terry había cometido. Confrontado con la realidad de su precaria situación, el ruego de Terry por una resolución privada tomó un tono urgente. Nancy, podemos resolver esto entre nosotros. No hay necesidad de involucrar a la policía, suplicó. La ironía de sus acciones previas no me pasó desapercibida. ¿Por qué no, Terry? Fuiste rápido en involucrarlo sin causa, le respondí, resaltando sus acusaciones infundadas y las graves implicaciones de su plan. Su admisión de haber cometido un error estúpido me pareció un intento desesperado de evadir las consecuencias de sus acciones, un esfuerzo de último minuto para salvar lo poco de credibilidad que le quedaba. Terry trató de justificar sus acciones afirmando que quería nivelar el terreno en nuestro divorcio, temeroso de que yo obtuviera la ventaja. Cuando mencionó su preocupación por perder las ventajas de nuestro acuerdo prenupcial, no pude ocultar mi desdén por lo bajo que había caído. Espero que ella valga la pena, le dije, refiriéndome a su nueva pareja y a las medidas que había tomado por ella. La realidad de enfrentar consecuencias legales lo impactó visiblemente, drenando el color de su rostro.
Informé a los oficiales de mi decisión de presentar cargos, y ellos rápidamente le pusieron las esposas a Terry. Su reacción, una mezcla de lágrimas y súplicas de perdón, fue tanto patética como repulsiva. Cualquier resto de simpatía que pudiera haber sentido desapareció al ver su verdadera naturaleza, especialmente después de enterarme de su infidelidad. Sus disculpas, ahora vacías y sin significado, no hicieron nada para persuadirme mientras la policía lo llevaba. Sintiendo una sensación de liberación tras la partida de Terry, contacté a Michelle para ponerla al tanto de la situación. Aunque no se sorprendió por los acontecimientos, sentí que era importante advertirle sobre las posibles repercusiones. La inminente liberación de Terry bajo fianza podría llevarlo directamente hacia ella, posiblemente sospechando su participación en su arresto. Michelle, siempre figura firme, estaba lista para cualquier confrontación, incluso dispuesta a cortar lazos con su hijo si llegaba a eso. Expresó su disposición a enfrentar a Terry, sin miedo de expresar su asco por sus acciones y su papel en exponer su plan. Su determinación era clara: si Terry decidía cortarle el contacto por defender lo que era correcto, sería una pérdida que él tendría que afrontar. La decepción de Michelle hacia Terry había alcanzado su punto máximo, indicando un profundo cambio en su relación. Su postura reflejaba una desilusión arraigada con su comportamiento, señalando el final de cualquier tolerancia que pudiera haber tenido por sus travesuras. Mientras contemplaba las consecuencias de todo lo que había sucedido, Michelle decidió que era momento de un cambio significativo en su testamento. Estoy pensando en desheredarlo, reveló, expresando su negativa a permitir que alguien que había destrozado nuestras vidas se beneficiara de su riqueza. La revelación de las acciones criminales y la traición de su hijo era demasiado para que ella lo pasara por alto. Escuchar la decisión de Michelle fue abrumador. Las lágrimas fueron difíciles de contener. Era reconfortante saber que tenía a alguien firme a mi lado, lista para enfrentar la injusticia que enfrentaba. Michelle, más que una suegra, se había convertido en una fuente de consuelo y una promesa de nuevas aventuras tras el divorcio, comenzando con un viaje que habíamos planeado juntas. En cuanto al arresto de Terry, opté por no demandarlo, eligiendo en su lugar usar la situación como apalancamiento para acelerar nuestro divorcio. El acuerdo prenupcial trabajó a mi favor, asegurándome una parte sustancial de nuestros activos y garantizando que él cubriera mis gastos legales. Los planes engañosos de Terry se volvieron en su contra, dejándolo no solo financieramente arruinado, sino también perdiendo a su amante cuando ella se dio cuenta del impacto de sus decisiones en su futuro. Su creencia errónea en su afecto solo agravó sus pérdidas. Las repercusiones de nuestro divorcio, la infidelidad y su arresto causaron una ruptura dentro de su familia. Muchos se distanciaron, incapaces de condonar sus acciones. Una confrontación significativa con Michelle terminó con ella desheredándolo, rompiendo lo poco que quedaba de conexión familiar. Para mí, este periodo marcó una transformación. El divorcio no solo aseguró mi independencia financiera, sino que también me permitió forjar un vínculo más fuerte con Michelle. Nuestros viajes, desde California hasta un viaje planeado a Italia, han sido una fuente de alegría y sanación. Aunque he pausado las citas para concentrarme en mi salud mental, la vida ha sido gratificante, con cada día trayendo nuevas lecciones y oportunidades para el crecimiento personal.